yo quiero compartir contigo sobre qué debemos estar plantados. Y lo primero que debemos entender un poco más es que debemos plantarnos en Cristo. Debemos estar plantados en Cristo. ¿En dónde? Porque es que nosotros tendemos a plantarnos sobre muchas cosas. Pero el lugar más estable y más seguro para empezar a plantar es Jesús. Juan capítulo 15 dice, Juan capítulo 15, verso 4. Juan capítulo 15, verso 4 dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, Juan capítulo 15, verso 4, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Verso siguiente. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y quiero contarles, amados, que es muy fácil desarraigarnos del Señor. ¿Es muy difícil plantarnos? Sí. Y es muy difícil desarraigarnos. Qué difícil es plantarnos en Cristo. Qué difícil es plantarnos en Cristo, pero qué fácil es desarraigarnos de Cristo. Voy a volverlo a decir, es muy fácil desarraigarnos, pero es muy difícil plantarnos. ¿Por qué? Porque si el Señor no responde una oración, nos desarraigamos. Si el Señor no hace lo que yo digo, es fácil desarraigarnos. Pero qué difícil es plantarnos. Por eso lo mejor que tú y yo podemos hacer es plantarnos en Cristo. Y vuelvo y lo digo, plantarnos en Cristo es el lugar más estable y más seguro donde tú y yo nos podemos plantar y donde tú y yo podemos empezar a echar raíces. A veces solamente lo que nos une al Señor es un problema, es un milagro. No sé si a usted le ha pasado, ha conocido gente que solo busca a Dios cuando tiene problemas. Entonces Dios respondió la oración, Dios hizo un milagro y ¿qué hace la gente? Se desarraiga. ¿Qué hace la gente? Se desarraiga. ¿Por qué? Porque solamente estaba plantado en Cristo por un milagro o esperando un milagro. Ahora, ¿es malo orar a Dios para que haga milagros? No es malo orar a Dios. Es más, lo más seguro es que Él lo va a hacer. Porque Él es bueno. Eso es lo más seguro, que Dios va a hacer un milagro. El problema radica es en que si tú solo buscas al Señor por milagros, pero sigues con tu vida como tú quieres y no permitas que el Señor te dirija, te direccione y te plante, ese es el problema. Orar para que Dios haga milagros es malo para nada, síguelo haciendo, sigue orando, sigue clamando hasta que lo veas. Amén. Pero el problema es cuando tú solo buscas al Señor o la relación que tú tienes con el Señor solo es por un milagro. No podemos usar a Dios como una plataforma para alcanzar cosas. Todo lo contrario. Mi vida es una plataforma para que Dios se glorifique y Dios cumpla su propósito.
Yo no uso a Dios como un, ay, bueno, yo quiero irme para Las Vegas a viajar. O sea, mi amiga se fue de hace unos años, yo también me voy y voy a orar hasta que Dios me dé la plata y me largo de este país. Y usted hermano, Dios no es mi plataforma para que yo haga lo que yo pienso que yo es bueno. No. Mi vida es la plataforma que Dios usa para bendecir a otros. Ese es el correcto. Ese es el derecho de las cosas. Entonces, ¿dónde tenemos que plantarnos? ¿Dónde? Si solamente construimos una relación con Dios basado en problemas, el día que el Señor te dé una respuesta, no me llames, yo te llamo. Entonces, tenemos que aprender a plantarnos en el Señor, tenemos que echar raíces en Cristo, para que cuando venga cualquier circunstancia, cualquier tormenta, nosotros nos podamos sostener firmes. Amén. Quizás muchos de ustedes se preguntan, pero Dios, ¿por qué me quiere a mí? ¿Qué tengo yo que Dios necesita? ¿Ustedes nos han hecho esa pregunta? Yo sí. ¿Por qué Dios me pide adoración? ¿Por qué Dios me pide adoración? ¿Será que Dios, yo a veces pensé, ¿se acuerdan que yo les dije un día? Yo dije, ¿será que Dios tiene problemas de identidad, de baja autoestima y necesita que todo el mundo le diga que Él es rey? No, yo pensé eso. ¿Por qué Dios pide adoración? ¿Es narcisista, egocentrista? ¿Por qué Dios pide adoración? Dios sin mi adoración no deja de ser Dios. Él lo es todo, Él es el rey, Él no... Hermano, nada de lo que yo le dé a Él es suficiente nunca. Nada de lo que tú y yo le demos al Señor nunca será suficiente. Él es el rey. O sea, Él no necesita nada de mí. ¿Usted sí sabía eso? El Señor no necesita nada de mí, ni de usted, ni de nadie. Él es Dios. ¿Sabe? Yo sí necesito de Él. Por eso Él me pide adoración. No porque Él necesite sentirse adorado. Ay, Dios mío, que todo el mundo me... No, no es por eso. Más allá de eso es porque yo sí necesito adorarle a Él. Porque el lugar más seguro y más estable donde tú y yo nos podemos plantar es ¿en dónde? No, ¿en dónde? En Cristo. El lugar más seguro donde tú y yo nos podemos plantar es en Cristo. ¿Sabes? Muchos se han decepcionado, se han sentido frustrados, porque quizás alguien los dejó, alguien te prometió que iba a estar contigo siempre, quizás en ese negocio, y quizás tú dices, me siento decepcionado. Yo quiero decirte en esta mañana, el Señor nunca te va a decepcionar. El Señor siempre va a estar contigo. Ahora, hay gente que aún siente que Dios le ha fallado. Y le han dicho, Señor, pero ¿tú por qué permitiste eso? Y sienten dolor hacia Dios. Y sienten que Dios los dejó. Y sienten que el Señor los abandonó, les falló. ¿Sabes? Yo te invito en esta mañana a que todas esas preguntas sin respuestas, me encantaría decirte si más adelante Dios te va a decir por qué pasó lo que pasó. No sé si vaya a pasar. Pero ¿sabes en qué tú puedes descansar? Tú puedes descansar en esta promesa, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Puedes descansar en que el Señor está contigo y que el Señor tiene lo mejor para ti. Puedes descansar en que lo que viene hacia adelante es mejor que lo que pasó.
Amén. Gloria a Dios. Plantarnos en Cristo es parecernos mucho más a Él, que seamos menos de nosotros y más de Él. La Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ¿sobre qué más tú y yo tenemos que plantarnos? Bueno, nos tenemos que plantar en Cristo, tenemos que echar raíces en Cristo. No puedes seguir diciendo, un día Cristo sí, un día no. Si tengo problemas, Dios me ayuda, pero yo vivo mi vida como yo quiero. No, eso tú no puedes seguir viviendo así, tú y yo no podemos seguir viviendo así. Bueno, bien, plantados en Cristo, ahora también nos vamos a plantar en la palabra del Señor. ¿Nos vamos a plantar dónde? En la palabra del Señor. Le estaba contando ahorita a Diana Producir que en Estados Unidos hicieron un estudio muy interesante, creo que ya lo he compartido acá y me parece maravilloso. ¿Por qué? En una cárcel de Estados Unidos, en Virginia, la Universidad de Baylor hizo el siguiente estudio. Tomaron un grupo de reclusos y reclusas con la salud mental bastante afectadita y lo que hicieron fue que los metieron a un programa donde tenían atención psicológica y donde tenían que leer la Biblia. Pasado el tiempo, porque fueron dos grupos, uno que entró al programa, otro grupo no entró al programa. Pasado el tiempo, hicieron un estudio a las semanas, al mes y a los 3 meses. Terminado el tiempo, se dieron cuenta que el grupo de reclusos que tomó todo el programa, su salud mental mejoró, sus síntomas de depresión bajaron, de ira, de ansiedad, se veía gente más amable, gente más tranquila, con sentido de propósito. ¿Y por qué traigo a colación esto, iglesia? Porque aunque la Biblia la escribieron hace muchos años y todo el mundo todo el tiempo hablan mal de la Biblia, que esto es mentira, que de Mateo, Apocalipsis es verdad y Génesis a Malaquías es mentira. No, de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Número 2, el hecho de que haya pasado mucho tiempo no significa que la Biblia ha perdido validez. Es confiable, es segura, es la palabra de Dios, es verdad. Entonces, ¿cuál es mi invitación en esta mañana? Que de nuestro tiempo tan agitado y tan ocupado, saquemos tiempo para leer la palabra del Señor, para estudiarla, no de manera religiosa, ay, el Salmo 1, ay, sí, Dios mío, no de manera religiosa y se echa el agua bendita, no, eso no, de manera religiosa no, tú lees, te sientas y lees la palabra del Señor, teniendo en cuenta que es Dios quien te está hablando. Cuando tú te sientas a estudiar la palabra del Señor y entiendes que es Dios quien te está hablando, tu perspectiva va a cambiar. La Biblia dice en Isaías capítulo 40, verso 8, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Si el Señor a ti te dio una promesa, tú la vas a recibir. Pase lo que pase, veas lo que veas, si Dios te habló, eso es lo que va a pasar. La palabra del Señor es la verdadera fuente de vida, de sanidad, de libertad, de salvación. Tú puedes descansar en que los principios bíblicos, los principios que tú encuentras en la Biblia, los principios divinos, son buenos para nosotros. Dios es bueno para nosotros. La palabra es buena para nosotros. Ahora, los tiempos que actualmente vivimos son tiempos difíciles, iglesia. Los tiempos que actualmente estamos enfrentando son tiempos muy peligrosos para nuestra fe. El sistema cultural, la educación, intenta apagar nuestra fe porque es un sistema anti Dios.
Es un sistema que intenta arrancar nuestras convicciones, desarraigarnos de Cristo y de una o de otra manera empezar a apagar nuestra fe. ¿Sabes? Tú y yo debemos conocer tanto la palabra del Señor que cuando tú escuches esas filosofías, esas creencias, esas doctrinas, porque déjame decirte que en el colegio donde está estudiando tu hijo o tu hija están adoctrinando a nuestros hijos en un sistema antidios. No sé usted cómo lo ve, pero a mí eso me parece terrible. El hecho, iglesia, de que suene bonito, el hecho de que parezca justo lo que tú estás escuchando, que parezca bueno, quizás lo que tú estás escuchando dentro de tu estándar de ética y de moralidad se escucha bien, se escucha bonito, se escucha agradable. No significa que esto sea aprobado por Dios. Por eso, todo lo que tú escuches, todo lo que tú pienses, todo lo que tú hagas, debe estar filtrado por la palabra del Señor. Todo lo que tú digas, pienses, hagas, debe estar en armonía con la palabra del Señor. La palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. No porque la política diga que es bueno, no porque la educación diga que es bueno, el sistema X o Y diga que es bueno, significa que sea aprobado por Dios. Por eso mi invitación en esta mañana, iglesia, es que nosotros profundicemos en la palabra del Señor. Además tienes que tener en cuenta algo, no solamente es oír la palabra del Señor, no solamente somos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. ¿Qué diferencia? ¿Tú sabes la cantidad de gente que sabe la Biblia más que tú y yo? Hermano, hay una cantidad de gente que sabe la Biblia mejor que usted. Si usted le pregunta, oiga, ¿cuál fue el que metieron al horno? Entonces, le va a decir, y usted, yo no sé quién es. Usted no sabe. Los otros sí. Pero la diferencia entre los que saben, pero no viven, que eso es una diferencia muy grande. No solamente somos llamados a ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Ahí es la transformación. O sea, tú eres transformado no solamente porque lees la Biblia, porque eso es maravilloso, así han sido transformados los reclusos en Estados Unidos leyendo la Biblia, solamente por leerla, sino por obedecerla. Esa es la diferencia. El resto se llama una religión muy bonita. El resto se llama una bonita religión. La religión nunca te va a transformar, iglesia. La religión no transforma, la palabra del Señor transforma. Amén. Entonces, no solamente es oírla, necesitamos obedecerla. Amén. Y mi último, mentiras, me quedan como 20 puntos. Entonces usted fresco ahí. Plantados en la iglesia. ¿Dónde te vas a plantar? En la iglesia. Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Plantados en dónde? ¿Plantados en dónde? En la casa del Señor. En los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Dónde vamos a florecer? En la casa del Señor. Aún en la vejez fructificarán. Están vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El propósito de Dios con la iglesia es que el pueblo florezca. El propósito de Dios con la iglesia es que el pueblo florezca. Pero solo vamos a florecer cuando nos hayamos plantado.
Tú no esperes fruto de algo que tú no has plantado. Vea, honestamente, yo no soy muy buena con las matas. Usted me da una mata y a mí se me muere, qué pecado. Una flor se me muere. Todavía no he llegado como a los 50, no sé, 60, no sé a qué edad. Yo escucho que las mujeres cuando llegan a una edad empiezan a cuidar matas. Yo no. ¿Qué pecado? Yo no. Cuando los hijos se van, bueno, ahí está. Cuando los hijos se van de la casa empiezan a plantar matas. Bueno, yo no sé muy bien, de pronto por las clases de biología, por lo que uno ve en internet, el proceso de plantación, el proceso de dar fruto. Pero creo que para nadie es un secreto y es sentido común que si tú plantas algo, tú esperas que dé fruto. Eso es sentido común. Yo no necesito ser muy inteligente para entender eso. Pero la Biblia nos dice que para florecer debemos estar ¿en dónde? En la casa del Señor. Ahora, para florecer debo estar plantado. Pero para dar fruto también necesito echar raíces. Ay, hermano, prepárese. No, entonces. El enemigo va a robar la semilla para que no haya fruto. El enemigo va a robar la semilla para que no haya fruto. Por eso debemos echar raíces. ¿En dónde? En la casa del Señor. Mi esposo, el pastor, siempre dice algo y a veces la gente se molesta, se incomoda, pero no lo hace o no lo hacemos con un corazón incorrecto. Yo lo voy a volver a decir. Si tú ves que no estás en el lugar correcto, o sea, en esta casa, tú debes orarle a Dios que te ubique en el lugar donde tú puedes plantarte y dar fruto. Amén. No te sientas mal, pero más que muchas cosas nos preocupa es que tú debes dar fruto. Si tú crees que Dios te da cosas por dar cosas, hermano, el pastor siempre lo dice, Dios nunca da semillas y nunca va a esperar fruto, hermano. Si Dios te da una semilla es porque va a esperar algún fruto. Saquémonos ese disco de la cabeza que Dios me da y yo no hago nada. No, si Dios te da una semilla es para que tú des fruto. Entonces, dile, Espíritu Santo, llévame al lugar correcto. Ahora, escucha, no hay iglesias perfectas. O sea, en este planeta no sé en Marte, en Júpiter, no sé, acá no. Y quiero que tú entiendas que esta iglesia no es perfecta. Estamos hablando de la iglesia local. No somos una iglesia perfecta, somos una iglesia en construcción. Ahora escucha. Dios no se incomoda porque tú no estás de acuerdo con algunas cosas. O sea, no está mal que no estés de acuerdo. ¿O sí? Somos diferentes. La diferencia entonces radica en que en medio de las diferencias vamos a construir. No permitas que el enemigo te robe y te saque del lugar donde el Señor te ha plantado para robarte el fruto. Porque la Biblia dice que el enemigo es astuto. Y yo quiero decirle algo a las personas que Dios les habló que esta era su casa. Y a esas personas yo les voy a decir, vas a florecer. Vas a dar fruto en esta casa. ¿Por qué? Porque mira, hace poco me encontré realmente todo el tiempo me encuentro con gente que me dicen, no, es que en la iglesia donde yo voy no me gusta. Y entonces yo pienso mentalmente para mí. Hago mi ejercicio mental, pero ¿y qué hace allá? Nada de lo que hacen le gusta, todo lo critica, todo le incomoda, nada le gusta. Mi pregunta es, ¿qué hace allá? Si tú te estás dando cuenta que en esa iglesia estás incómodo, te sientes mal, sientes que no das fruto, sientes que no floreces, creo que no es el lugar para ti. Ahora, déjame decirte lo siguiente, en todas las iglesias vas a encontrar cosas. Esa es la noticia. Al lugar donde tú vayas, vas a encontrar, porque somos seres humanos.
Y entonces déjame decirte otra cosa. Los líderes y los pastores son los que más necesitan del Señor. Si a ti te vendieron la idea que el pastor es casi perfecto y que el líder no se equivoca y entonces no un día se pegó y le dolió y por allá dijo una cosa rara, hermano, a todos nos pasa. O sea, si tú tienes la idea, no es que los pastores son santos, perfectos, Dios mío, le voy a prender una vela, hermano, bájese de la nube. Mi esposo siempre lo dice, si usted convive conmigo unos días, o sea, en mi casa, o sea, todos usted se enloquece. En la mañana bien madrugada y tipo 4 de la tarde, ay Dios mío. No, usted no aguanta el voltaje, pobrecitos nuestros vecinos. Hermano, si a usted le vendieron la idea de que los pastores eran... No, hermano, bájese de la nube. Bájese de la nube. Los pastores son seres humanos, se equivocan. De alguna manera mi consejo, mi recomendación, mi sugerencia es ámalos, bendícelos, hónralos y guarda tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien es tan cercano a tu corazón y te daña, es lo que más duele. Por eso tienes que plantarte en Cristo. ¿Te sentiste ofendido con alguien de la iglesia? Tienes que perdonar. Mira, crece con la ofensa. No permitas que la ofensa te detenga, te estanque. Crece en medio de la ofensa. No permitas que lo que tú viviste robe lo que el Señor tiene y ha preparado para tu vida. Amén. Si tú eres de esta casa, C4 Fusagasugá, los más lindos, los más juiciosos. Si tú eres de esta casa, escúchame, si tú eres de esta casa y tú te has sentido herido, perdónanos. Perdónanos. Somos humanos. Lo que quiero que sepas es que te amamos. Sirvas o no, des o no, te amamos. Porque tu valor no está en lo que tú haces para acá, para esta casa. Tu valor está en que tú eres un hijo de Dios. Y por lo tanto tú mereces respeto, honra y valor. Perdónanos. Pero si tú vienes de otra iglesia y te han herido y te han maltratado, yo digo en esta mañana, no sé, te pido perdón. Porque sé que duele, porque estaba cerca a tu corazón. Y tú tienes que ser libre, porque esa ofensa puede hacer que lo que el Señor tiene preparado para ti vaya tardando, se vaya desenfocando y el enemigo aprovecha la ocasión. ¿Y sabes qué? Tú vas a crecer en medio de la ofensa. ¿Sabes qué? Tú vas a florecer en medio del lugar donde tú estás, sea el desierto, sea la tierra prometida, sea el lugar donde estás, tú vas a florecer. ¿Amén? Ok, termino diciendo lo siguiente. Si tú en tu casa hablas negativamente hacia tu iglesia, hacia tu pastor, en tu casa, y tú te sientes incómodo, hay un ambiente desagradable hacia la iglesia, mira, vuelvo y lo reitero, no tienes que estar de acuerdo con todo, pero ten mucho cuidado con lo que hablas, y te voy a decir por qué, porque tus hijos te están escuchando. Escúchame. Porque cuando tus hijos necesiten consejo y orientación, déjame decirte que el último lugar que van a ir a buscar es una iglesia. La última persona que van a buscar será un pastor. Y yo te voy a decir una cosa, iglesia. El Señor ha dejado la iglesia con un propósito. Y aunque todos somos imperfectos, ve hermano, el único perfecto es Cristo Jesús, cabeza de la iglesia. Pero ten mucho cuidado con lo que tú hablas. Porque tú estás haciendo que tus hijos digan, no,
yo a la iglesia no voy a ir. Allá dañan. Mira a mi mamá, mira a mi mamá y mi papá, todo lo que se han esforzado y mira cómo le pagaron. ¿Sabes? Que lo que tú hagas en la iglesia sea para el Señor. Siempre lo decimos, aquí nunca vamos a tener cómo pagar todo lo que tú haces. No hay cómo. Cristo Jesús recompensa. Que lo que tus hijos escuchen en casa sea, ¿sabes? La iglesia somos humanos. Los pastores se equivocan. Pero si el Señor estableció la iglesia como un organismo de autoridad, de cuidado, de cobertura, ¿sabes? Yo apoyaré la iglesia, apoyaré la comunidad de fe, porque es lo bueno delante del Señor. Cuídate de lo que tú hablas, porque lo más seguro es que en unos años el último lugar donde tus hijos quieran estar es en una iglesia. Y buscar un consejo pastoral. Pero si tú ves que dices, bueno, mi pastor a veces le da la menopausia, ¿cierto? Pero tus hijos van a decir, yo voy a buscar al pastor. Porque hay cosas que tus hijos a ti no lo van a decir. Hay cosas que tus hijos no lo van a decir. Y si no buscan ayuda acá, afuera los van a desviar. El lugar más seguro y estable donde tú puedes echar raíces es en la iglesia. Y tienes que permanecer no solo por ti, tienes que permanecer por tus hijos y por tus generaciones. ¿La iglesia es perfecta? Cristo es perfecto. Por eso echamos raíces en Cristo. Mira, hermano, un día me va a dar la loquera, la ventolera, la menopausia, hermano, y usted me saludó y yo me enloquecí. Tú tienes que seguir. Yo no soy tan importante para que tú dejes de caminar con Dios, ¿o sí? Iglesia, nadie es tan importante para detener nuestro compromiso con Dios, nuestro llamado con el Señor y seguir hacia adelante.